Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Mi nombre es Fernando Gabriel Muñoz. Es un gusto compartir con vos, con ustedes, nuevamente. Estoy acampando en Uruguay, es lo que ven, en el Océano Atlántico, y no puedo dejar de tener visiones de Dios. ¿Por qué visiones de Dios? Porque busco tenerlas, porque quiero conocerle a Él, porque en Él están escondidos los verdaderos misterios de la sabiduría y del conocimiento. Porque en Dios están todas las cosas que vemos y no vemos, y las cosas que verdaderamente necesitamos para ser libres. Estoy gozoso y contento de compartir y de poder grabar así un video audio para todos ustedes amados que están ahora viendo, oyendo y deleitándose en la palabra. Segunda Samuel 22:12. Dios vino a la tierra, ¿sabían? Dios está entre ustedes, está entre nosotros. Dios vino, Dios hasta puso su mano derecha en tu hombro, pero no a manera de hipocresía, sino a manera de sanidad, de compañerismo, de amistad. Si hay alguien que es amigo verdadero, es Dios. Hay una palabra que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. La esencia misma de Dios es fidelidad. Él es fiel. Por tanto, Él no puede comportarse de manera infiel porque va en contra de su esencia, de su naturaleza. Segunda Samuel 22:12. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. ¿Qué significa esto? Que vino a la tierra y se cubrió de carne. Y no habla justamente de la venida de Cristo, la primera. Está hablando de, porque sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es profundo, es misterio. 22:19. Lo tenía subrayado, y cuando uno subraya la palabra significa que marcó algo, que descubrió algo, que entendió la verdad, que fue profunda la experiencia, entonces uno la subraya, ¿no es cierto? Segunda Samuel 22:19. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Amigos y amados, no nos olvidemos que la lucha no es contra seres humanos. No nos enojemos contra los familiares, no te enojes contra tu abuelo, contra tu abuela, no insultes a tu hermano, a tu hermana, no faltes el respeto a tus padres, porque esta no es la voluntad de Dios. Y esto da lugar al maligno para que entre a destruir, a hurtar y matar. Me asaltaron en el día de mi quebranto, significa que espíritus malos quisieron terminar con vos, con nosotros, cuando ya estábamos mal, ¿no es cierto? Es como el acto de un animal salvaje, depredador, hambriento, cuando encuentra una presa, ¿no es cierto? ¿Qué hace? La persigue, la caza, la despedaza y la empieza a comer viva y bueno, procura matarla, despedazarla y la devora. Velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, alrededor. Y acuérdense que no hace falta darle motivos al mal, justamente, para que venga, sino que es provocador. Cuando nosotros tenemos temor de la provocación del mal, entonces entra a nosotros. ¿Qué es tener temor del mal? No es, en realidad sí es tener miedo, pero por engaño. Son vibraciones altas y un montón de ultrajes juntos que hacen que nosotros perdamos dominio propio en ese momento, y ellos, a manera de órdenes violentas, nos ordenan y nos llevan cautivos en los pensamientos a hacer obras en la carne que son contrarias a Dios, inmundas y hechiceras. Detrás de nuestras obras, movimientos, palabras y pensamientos y movimientos físicos
están las obras y los movimientos y las palabras y los propósitos de los demonios al mismo tiempo que se comete nuestra obra. Como digo que el consuelo es que Jehová tiene en el cielo su trono y su reino domina sobre todos, lo sabemos. Pero es necesario entender cómo opera el mal para poder ser libres. Segunda Samuel 22, 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Esta es la actitud de Dios hacia nosotros. Si nosotros tenemos misericordia, ¿qué es tener misericordia? ¿En qué momento se utiliza? La misericordia es genuina de Dios, es un acto de piedad de Dios hacia nosotros que se compadece en el momento que ve cómo nosotros estamos sumidos y sumisos al error y perseveramos en el error y creamos necedad en nuestra cabeza y nos hacemos doler a nosotros mismos y a Él. Y entonces Dios, delante de esa actitud nuestra errante, en vez de destruirnos o de enojarse contra nosotros, prefiere compadecerse y enseñarnos para que andemos por el camino de Él y no suframos pérdida alguna. Esta misma actitud, si tenemos para con los demás, es decir, para con el prójimo, de tomar un mate, bien hacemos porque el que ama al prójimo cumplió toda la ley. Es lo mismo que nosotros demandamos de Dios muchas veces y lo mismo que cuando sentimos ese gozo y decimos gracias a Dios por tu misericordia, por haberme salvado de esto, de aquello. Entonces la misericordia, ¿qué es? Cuando vemos la falta en el otro, cuando el otro nos agrede inclusive, pero aún ni llegando a eso, porque nosotros a veces observamos a las personas y vemos faltas, ¿no es cierto?, en las personas. Dios no juzga cuando vemos una falta, sino qué actitud y qué corazón tenemos delante de eso. Juzgar mal o no tener misericordia es cuando vos ves la falta en alguien, no lo ayudás, sino que lo acusás. Eso mete el dedo en la llaga. Esta es la obra de Satanás, este es el acusador. La obra de Satanás, entre otras, es crear el tropiezo, armar la fosa, llevarte por engaño hasta la fosa, hacerte caer en la fosa, y cuando estás caído dentro de la fosa te acusa porque estás ahí caído y te caíste. Y saben que yo vi en mi propio corazón algo muy feo y muy doloroso. He visto una llaga en mi corazón de las acusaciones que yo creí de Satanás cuando ignoraba esto. Y ahora que entendí el misterio de que las acusaciones no deben ser creídas, el dolor anterior de cuando yo las creía empieza a salir y te digo que era muy doloroso, como ahora salió, muy doloroso. Un dolor que quemaba, una llaga, algo caliente, un fuego. Y claro, entonces uno se sentía culpable todo el tiempo y no podía avanzar. Esta es la tarea del acusador. Cuando el acusador marca un defecto, un error nuestro que él mismo también ocasionó en parte, esto crea en nosotros un dolor porque ya cometimos la falta. Entonces, cuando te acusan, vos no podés repararlo en ese momento. Entonces, sufrís una pérdida y cuando te acusan, dos pérdidas porque podrías haberlo reparado, pensás, ¿no es cierto? La acusación opera así, como que podrías haber hecho tal cosa para no haber llegado a eso, e ignoramos que si amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien, y si no amas a Dios, igual Dios opera en todas las cosas. Pero sí, mejor amar a Dios. Segunda Samuel 22, 26, segunda parte, y recto para con el hombre íntegro. Dios se muestra recto para con el hombre íntegro. El hombre íntegro es el que mantiene una personalidad, el que no vende la verdad, el que no se vende al error, el que en línea general es él en la verdad, en la justicia y no cambia. Ese es el íntegro. Entonces Dios, ¿qué actitud tiene delante de nosotros si somos íntegros? Se muestra recto delante de nosotros. Esto es maravilloso, que Dios se muestre recto delante nuestro. 31.
Muchas veces hemos dicho, ¿y Dios qué hace y cómo es? ¿Y se equivocará? 2 Samuel 22:31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Las cosas que hace Dios son perfectas, significa sin despropósito y sin desaprovechamiento, vendría a ser. Tiene provecho todo el tiempo Dios y todo el tiempo es propósito bueno y sabio y muy sabio y elevado e incomprensible por el hombre. Y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada significa que le envuelve fuego, fuego envolvente. La palabra de Dios, por eso es importante leer la palabra, que siempre a mí me gusta decir. El misterio es que cuando vos pones los ojos en la escritura, ¿no es cierto? Y vale mostrarla también. 22:31, cuando vos pones los ojos en la escritura, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y lo crees además, esto crea un fuego por tu fe que los demonios que están dentro tuyo no lo pueden soportar porque ven a través de tus ojos y tienen que salir. Esto es purificación. Cuando un espíritu malo sale de vos te purificás, porque los espíritus malos causan dolores, molestias, tropiezos, malos entendidos, truncan el entendimiento, tienen sabiduría animal, nos corrompen. Entonces todo esto causa un dolor y una bajeza en el hombre. Cuando vos lees la escritura, el fuego de la palabra que está envuelta, que está contenida acá, sale de Dios y alumbra tu entendimiento y te purifica por dentro, y en el área donde están los demonios y espíritus malos, esa área es sorbida, esa área es rastrillada por Dios, esa área es limpiada por el fuego de la palabra, del Espíritu. Es maravilloso. Si sabes esto, ahora que lo sabes, vas a leer con más gusto. Cuando lo hagas, te vas a purificar mucho más. 35. Hablando de Dios. Quien adiestra mis manos para la batalla. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. Dios nos adiestra nuestras manos para que batallemos. 38. Perseguiré, luego, ¿no?, que estamos adiestrados, perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Dios nos ciñe de fuerzas para la pelea, adiestra nuestras manos, nos da deleites. En cuanto a los enemigos, 42, clamaron y no hubo quien los salvase. Y vean esto, aún a Jehová, mas no les oyó. Los enemigos clamaron al Dios verdadero, teniendo en cuenta de que Dios es misericordioso, pero Dios no tenía propósitos para con los malos, sino que al malo lo hizo para el día malo. Entonces por eso no les respondió para salvación. Vale destacar esto. No por falta de misericordia, sino porque no les correspondía salvación, porque estaban puestos para otra cosa. Como polvo de la tierra los molí. 43. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. 44. Segunda parte. Primera y segunda parte. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. ¿De cuántas cosas nos libró Dios, no? Pueblo que yo no conocía me servirá, dice. 45. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán, dice. Si alguno quiere tener autoridad, sirva, obedezca, sea sumiso a Dios. Gloria a Dios por este momento maravilloso. Un gran abrazo para todos mis amigos, hermanos, compañeros, familiares y todo aquel que esté y haya oído y esté del otro lado escuchando. Gloria a Dios. Los quiero mucho. Ahora desde Uruguay para el mundo y luego donde Dios diga. Aceptemos la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Que así sea. Gloria a Dios.